Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is bad, oh, baby, and everybody say with me. I gotta feel good, baby. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos, como siempre, a una nueva emisión de Semanario TV con dos temas importantes, como siempre, ¿no? Lo social, lo político y lo económico. Y hablando de economía, el INDEC dio a conocer la inflación de lo que fue enero. La inflación más alta de la era Milei. El más bajo lo había dado 1,5 allá en mayo del 2025. Esta cerró con 2,9, ¿no? Si tenemos en cuenta que el principal valor que tiene Milei es la economía. De esto vamos a estar hablando en el segundo bloque con el economista Daniel Semiraz, entre otras cuestiones. Y ya en el primer bloque nos metemos a hablar de otra política de Estado como es la seguridad. Vamos a estar hablando con el actual ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quintero. Muchísimos temas. El puntual creo que tiene que ver con el tema de los drones y de lo que está pasando en Santa Fe y el equipamiento de la Fuerza Policial en Córdoba. Ya lo pasamos a saludar al actual ministro de Seguridad de la provincia. Doctor, ¿cómo anda? Gracias por venir, como siempre. No, por favor, buenas noches, ¿cómo está? Tema polémico, ya hablando con el diario del lunes, creo que ha pasado toda esa tormenta que tuvo que ver con el tema de los drones. Un tribunal de cuentas manejado por el juecismo, porque son dirigentes políticos del juecismo, que le dijeron no al equipamiento de seguridad de los drones, ministro. Sí, la verdad que es una lástima porque primero que aclararle también a la gente, que me parece que es importante, que no era la compra de drones, es un sistema de seguridad que es integrado por drones, por software, por capacitación, por tecnología, por sensores, por cámaras. Es un sistema integrado que tenía que ver con estar a la avanzada en la República Argentina. Íbamos a ser la fuerza de seguridad del país con tecnología más avanzada en la persecución del delito, del crimen organizado y básicamente del narcotráfico, con este sistema que iba a funcionar desde la policía con el Centro Band, que es de vehículos aéreos no tripulados, sí, con 25 personas en principio que íbamos a llevar a 40, pero que iba a estar a disposición de todas las fuerzas de seguridad, del Servicio Penitenciario y de Fuerza Policial Antinarcotráfico. De hecho, en la última presentación, en el último aniversario de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, cuando se hizo la presentación, mejor dicho, de los nuevos ingresantes a esa fuerza, los fiscales le pidieron al gobernador, estaba presente, le pidieron al gobernador la incorporación de tecnología porque veníamos de un procedimiento en la madrugada del día de Navidad en el que con tecnología de punta, nosotros alquilada en ese momento, pero que estábamos adquiriendo, habíamos podido neutralizar una banda narcocriminal que ingresaba droga a la cárcel de Bower. Y yo quiero decir que cuando nosotros detuvimos, cuando la fiscalía en realidad interviniente detuvo a esas personas, nos dimos con personas que estaban altamente tecnologizadas. Más adelantado que la fuerza. Que de lo que tenemos ahora es muchísimo más, de lo que íbamos a tener, por supuesto que no. De hecho, tenían visores nocturnos, drones de altísima generación, gente que los manejaba con absoluta pericia y conocimiento y ingresaban de manera quirúrgica drogas, teléfonos celulares, pero básicamente cocaína al establecimiento de lo pudimos entre detectar. Otras cosas, ¿no? Celulares, por supuesto. Entonces nosotros sí, lo que nosotros estábamos haciendo era incorporar tecnología antidrón, tecnología para detectar este tipo de situaciones. Compramos un dron de altísima generación, que se lo compramos a Brasil. Nos ponía a la vanguardia con respecto a ese tema. Solamente lo tiene la Fuerza Aérea Uruguaya, que hace seguridad interna, y algunos estados de Brasil, y por supuesto en Latinoamérica íbamos a estar absolutamente a la vanguardia. Por eso lamentamos, pero más que eso, yo en lo personal lo que lamento son los fundamentos, los argumentos, porque el Tribunal de Cuentas tiene que opinar sobre las cuestiones técnicas del expediente. Jamás se habló de sobreprecio. Fíjese que lo tuvieron 3 meses y volvió con 2 providencias. Providencias son cuando le dicen quiero más información. Y siempre preguntaron sobre la tecnología, por qué,
pero nunca cuestionaron el precio. Entonces que después se hable de sobreprecio, de corrupción, de sacos a medida, de situaciones que cuando pudieron hacerlo en su voto no lo hicieron. A ver, para que usted entienda, o para que la gente entienda porque usted lo entiende, un tribuno de cuentas es como un juez. No solamente cobra como un juez, como quedó absolutamente planteado, porque cobran como un juez de cámara, lo que es una suma absolutamente importante y absolutamente diferenciada al resto de la administración pública provincial, sino que también tiene la función. Hablan por sus votos. No tienen que hacer consideración de otro tipo más que a las que le asigna la ley. Y fueron mucho más allá y expresaron cuestiones que le están vedadas, que le están prohibidas por ley, en situaciones de mérito, de oportunidad, de conveniencia. ¿Por qué? ¿Por qué los compramos? O sea, eso es querer gestionar sin votos, es querer gestionar desde el Tribunal de Cuentas. Ellos tenían que ver si el gasto era legal y que si las partidas presupuestarias se ajustaban, mucho más. Y no lo objetaron. Objetaron eso del renglón único, que la gente no lo va a entender, pero eso también hablan de un supino desconocimiento del tema que están tratando. Porque de lo que tienen que tratar es algo que está regulado en el Código Aeronáutico y resoluciones de la ANAC, que es la que tiene. Si nosotros lo hacemos de otra manera, nunca nos iban a autorizar la ANAC a que vuelen. Los drones o este sistema integrado de vehículos aéreos no tripulados, desde hace un año están en la ley equiparados a aeronaves. Sí, entonces después del determinado peso de los 250 gramos, ya lo tiene que autorizar la ANAC. Se rigen por las leyes aeronáuticas. Entonces desconocieron absolutamente todo, pero más allá de desconocer absolutamente todo, la reglamentación de la ley de fondo, pasar un límite que yo creo que no se deben pasar, porque todo tiene un límite, Cristian. Entonces las descalificaciones personales, el acusar, permanentemente estar acusando de que es delito, entonces hicimos lo que creo que había que hacer, acudir a la justicia y decirle a un fiscal, mire, acá está todo el expediente, más de 1000 fojas, acá lo tiene, investíguelo. Cuando nosotros pedimos que se investigue eso, no solamente se va a investigar si estas personas incurrieron en un abuso de autoridad o un incumplimiento de los deberes de funcionario público, simplemente está con mi firma. Yo soy el máximo responsable, con lo cual yo también me someto al escrutinio, al análisis y a la valoración que pueda tener un fiscal sobre ese expediente. Bien, ahora más allá de las peripecias técnicas y judiciales que se van a dilucidar mucho más adelante, calculo, acá también hay una lectura política, teniendo en cuenta que la mayoría la maneja el juecismo. Y su líder, digo. A ver, ¿cuál es la lectura política que se puede hacer? ¿Están adelantándose a la campaña? Yo creo que trajeron la campaña un año y pico antes de manera absolutamente innecesaria, cuando la gente tiene otros problemas. Pero te tiene un costo dejar a la provincia de Córdoba, el narcotraficante. Bueno, yo le dije que son socios funcionales del narcotráfico y del narcodelincuencia, claramente están siendo socios funcionales, porque dejar a Córdoba privado de esas herramientas de trabajo que son absolutamente necesarias para la fuerza de seguridad es ser socio funcional del narcotráfico, no tengo ninguna duda. ¿Hay conveniencia que a la provincia le vaya mal? Tema de seguridad, algo tan sensible. A ver, el que vea que a la provincia, primero que no le va mal a la provincia, le va mal a la gente. ¿Está claro? O sea, no es un gobierno al que le va mal a la gente si hay problemas de seguridad. Y privarnos de esto por una cuestión de mezquindad política habla muy mal de cómo se manejan las cosas en algunos espacios políticos en este país. Lamentablemente utilizan esto probablemente con la clara intención de trabar una gestión. No es trabando una gestión, es trabando una gestión que se puede ganar una elección. La gente quiere propuestas, la gente lo que necesita son soluciones. Y nosotros se las estamos dando, en mayor o menor medida. Por supuesto que en materia de seguridad nos falta un montón, pero estamos trabajando por tener una policía cada vez mejor, cada vez más capacitada, cada vez mejor paga, cada vez con condiciones más dignas de trabajo, cada vez con más equipamiento, con más herramientas para trabajar. Bueno, tuvieron la incorporación, pasando ese párrafo de equipamiento, del guante electroshock, donde usted se sometió. Sí, bueno, a ver, ese guante nosotros lo presentamos en el marco de una presentación mucho más grande, en la que presentábamos municiones, cartuchos AT, cascos para la Dirección General de Investigación Criminal, a la que le vamos a incorporar cámaras para que puedan ejercer su trabajo cada vez que salen a la calle a hacer un allanamiento y cada vez que van a los barrios, que lo hagan con tecnología de punta, con seguridad propia, con escudos, que puedan ingresar a un lugar, que el Estado y el gobierno les dé la seguridad que puedan ejercer su trabajo con absoluta efectividad. Y nosotros lo que presentamos ese día fue un guante que vino como una prueba de concepto, como vino como una prueba de concepto en su momento las Birna, el arma no letal, que dejaron algunas para que les empezara a probar el área de entrenamiento lo aprobó, después se le dio a la fuerza de calle, y cuando vimos que era realmente efectivo, pasaron todo el protocolo de... Por supuesto, hicimos el protocolo y incorporamos de 25.000. Hoy Córdoba es la única fuerza de seguridad del país y de Latinoamérica
del país de Latinoamérica que tiene un doble armamento cada efectivo en la calle. Tiene Que el pueden arma evitar algo fatal, ¿no? Una por muerte supuesto, fatal. porque tiene el arma 9 milímetros para usarla cuando el protocolo indica y tiene una birna, casi siempre la llevan en su pecho, que es anaranjada, que la ven, que es un arma de letalidad reducida Sí. que también les ayuda a Han intervenir dado en buenos este resultados hasta ahora de electroplasma. Nosotros- Se lo pregunto por qué. Porque algunos legisladores de la oposición salieron a decir que eran armas de juguete. Eso lo dijeron cuando las incorporamos. Sí. Ahora nadie se animaría a decir eso y se ven las estadísticas de la cantidad de operativos exitosos que nosotros tuvimos con esa arma, no teniendo que usar el arma reglamentaria que podría haber causado la muerte. Se van a dar cuenta que cuando dijeron que eran armas de juguete, verdaderamente no. Estaban hablando del desconocimiento. Mire, siempre que se habla del desconocimiento se van a cometer errores. Pero bueno, prefieren criticar que preguntar. Prefieren obstruir que construir. Bueno, nosotros estamos en la vereda absolutamente opuesta. Nosotros construimos y nosotros somos absolutamente autocríticos de lo que hacemos y queremos mejorar todos los días. Nosotros hacemos todo para mejorar, pero no nos interesa. A mí en esta función que yo tengo, yo he sido opositor, usted lo sabe. Sí, Vine, claro. me senté en este programa Claro. un montón de veces. Y yo la verdad que cuando veo el nivel de la oposición que se está haciendo hoy, con los elementos que se usan, a mí me da vergüenza ajena, porque yo nunca me hubiese atrevido a eso. Recién hablamos del tema de equipamiento y lo quiero llevar a Santa Fe. ¿Hubo un peligro? ¿Se rozó el peligro del contagio con lo que sucedió con Santa Fe? Un intento de autoacuartelamiento con el antecedente que hubo en Córdoba del 2013. A ver, siempre que sucede una situación de este tipo, por supuesto, el resto nos ponemos atentos. A mí me preocupó mucho más la situación en San Francisco, Marco Juárez, Morteros, con su relación con Frontera y Josefina, para saber cómo estaba en esos lugares el tema de la policía santafesina, que Sí. un efecto contagio en Córdoba, porque en Córdoba tenemos una situación absolutamente distinta. Aún con las mejoras que se han dado en Santa Fe, Córdoba ya viene. A ver, a nosotros no nos tienen nosotros no tenemos que hacer hoy ningún anuncio excepcional, porque nosotros venimos haciendo anuncios desde hace un montón de tiempo. Nosotros en Córdoba, por ejemplo, a fin de año pagamos un bono a los policías de 100.000 pesos. Nosotros a fin de año el gobernador anunció la famosa compra de uniforme que siempre fue cuestionada porque lo tenía que comprar la gente. De su propio bolsillo. Del efectivo policial de su bolsillo. Va a recibir en lo sucesivo 2 bonos de 700.000 pesos, uno a fin de año y otro a mitad de año para que puedan comprar su uniforme, independientemente de que haya un plus que se cobra y que no se tocó en el salario de los policías de 114.000 pesos. Nosotros acabamos de anunciar el aumento del valor del servicio adicional casi en un 10%, con lo cual nosotros hoy estamos muy por arriba de lo que acaba de anunciar Santa Fe para los mandos más bajos. Pero bueno, a ver, si usted me pregunta si nosotros le pagamos a los policías lo que le quisiéramos pagar o lo que necesita para No vivir, alcanza, nunca. a usted Digo, tampoco le alcanza, no, al docente no le alcanza, al médico no le alcanza, al verdulero no le alcanza, al comerciante no le alcanza, a casi nadie le está alcanzando para llegar a fin de mes. Estamos en una situación económica grave, crítica, que probablemente nos digan que sacaron a 12 millones de personas de la pobreza, que estamos en una situación macroeconómica muy buena. Después en el bloque siguiente usted va a tener un economista, pregúnteselo, el que lo va a decir con mucha más precisión que yo y con mucha más certeza de lo que puedo hablar yo, porque él sabe y realmente sabe. Ahora, yo le voy a decir lo que yo veo en la calle sin ser un técnico en economía. Yo veo que la gente está cada vez peor, que a la gente cada vez le alcanza menos el sueldo, que cada vez se tiene que endeudar más para llegar a fin de mes, para Que la poder, calle cambió. para poder comer. Lo dijo muchas veces. Para comer. Salen a robar para Mire, comprar yo le voy a decir una droga a cosa. los menores. Yo lo que veo, Sí. más allá de lo que nos digan los números, yo lo que veo es gente que sale del empleo formal y cae al informal, y del empleo informal ya cae directamente a la marginalidad y la exclusión. Y eso lo de lleva ahí queda porque uno de los factores de riesgo que va al delito. Y si esto le suma la cantidad de droga que nosotros vemos, que es un tema nacional, el tema De del baja narcotráfico, calidad, digo, no es de poca muy baja cosa. calidad. El tema narcotráfico es un tema nacional, al que nosotros atendemos especialmente. El gobernador en su discurso inaugural le dedicó amplios párrafos a la lucha contra el narcotráfico. Incorporó agentes también de. Que quiero decirle del algo, ejército. podría Sí. dejarlo en mano, como lo dejan casi todos los gobernadores, en manos del Estado Nacional y decir, bueno, el Estado Nacional que se haga cargo porque esto es una política federal, de fuerza federal y O del después Estado federales. provincial, sin embargo, lo termina manejando No, nosotros el lo Ministerio manejamos Público primero fiscal. porque estamos atendiendo Sí. a la ley de narcomenudeo, a la que adherimos y con la que atacamos y que duplicamos las fiscalías antinarcotráfico, duplicamos el personal. Sí. Pero aparte, eso es uno de los eslabones. Tenemos que ir todos los eslabones. Y yo sigo insistiendo con lo mismo, tenemos que atacar el lavado de activos, porque el delito del narcotráfico es un delito económico. Lavado y hasta de que dinero, no todas esas vayamos cosas. al lavado de A activos, fondo, no a vamos fondo.
lucha absolutamente constante. a fondo. Ministro, se me acaba el tiempo. Contento, me imagino, porque hoy, mientras estamos grabando este programa jueves, se trata la imputabilidad de los menores de 14 años, la ley. Usted lo viene reclamando hace rato. Sí, a ver, no es cuestión de alegría o no alegría, de estar contento o no contento. Me parece que es una ley justa, un reclamo que se viene debatiendo hace más de 30 años y por cuestiones de especulación los legisladores les resultaba mucho más Usted fácil. en algún momento dijo que los legisladores no tenían lo que tienen que tener, con otras palabras. Pero, a ver, si usted durante más de 2 décadas ve que la discusión en los medios y en los micrófonos del Parlamento, que es donde tienen que hablar, no hablan de la ley por especulaciones, porque seguramente están con tablas viendo si los pone del lado o no del lado de la gente, pero que hoy se debate y se baje la edad de imputabilidad para nosotros, bueno, pero guarda, hay que debatir todo el sistema penal integral juvenil. Cómo van a ser los tratamientos, cómo va a ser la federalización de esos recursos, porque eso va a requerir que las provincias inviertan y tengan recursos. Bueno, hay que atacar todo el segmento de esto en profundidad y con seriedad. Por algo se empieza. Ministro, gracias como siempre. No, gracias. Hasta la próxima. Corte y volvemos. La avenida del Piamonte completamente renovada. Construimos nuevas veredas, cordones cuneta y sumamos una senda para bicicletas. Con estas obras, conductores, ciclistas y peatones ya utilizan este corredor de forma segura y con una transitabilidad más fluida. Además, instalamos nueva luminaria LED en los 900 metros de avenida que unen el Polo Ambiental Rubén Américo Martí con el Parque Kempes. Hacemos obras que son soluciones para los vecinos y vecinas de la ciudad. Córdoba Capital. Juntos, hacemos más. ¡Se armó, se armó, se armó! El 70-30. El nuevo entretenimiento de la Lotería de Córdoba, que la tiene toda. 70 millones que crecen todas las semanas. El sale o sale de 1 millón. Y si no le pegás a nada, ganás 1 millón de pesos por mes por 30 meses. Además, con tu jugada tenés chances extras por 300.000 pesos. Todo por solo 1.200 pesos el ticket. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Aguante el 70-30! La tiene toda. 70-30. Armate el tuyo en tu agencia amiga de Lotería de Córdoba. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. All my love, I wanna make you move. Oh, yes. All my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby. Lo decíamos, la economía sigue ocupando, como siempre, desde que uno tiene recuerdo ya como algo de déjà vu, el centro de la escena política y económica en Argentina. El último acontecimiento, por lo menos relevante, que tiene que ver con la economía nacional, fue la salida de la baña del INDEC. Sobre este y otros temas vamos a estar hablando con el economista Daniel Semiraz. Daniel, gracias como siempre por venir. Bueno, muchísimas gracias a vos, buenas tardes. ¿Qué reflexión te merece, para empezar por algo, digo, y que tiene que ver con la inflación, supongo, creo, lo vas a aclarar vos, la salida de la baña del INDEC? La salida de la baña del INDEC yo creo que representa un problema grande en términos de lo que es la imagen que se transmite a la gente, a la sociedad. El hecho de que la salida se produzca cuando se está por modificar la metodología de cálculo del índice y según lo que se comenta, porque el número no se ha podido ver, sería contrafáctico poder hacerlo, pero cuando se presuponía que ese índice iba a dar superior al de la metodología que se venía aplicando, la idea de que
que salga la baña o salir la baña en el sentido del mensaje de vamos a medir la inflación cuando nos convengan los resultados, es un poco, por tomar una analogía, como decidir tomar la temperatura recién cuando la fiebre baje. Claro. Es decir, esperar el momento más conveniente para que yo consiga Un el resultado oportunismo que que yo tuvo el INDEC, deseo claro. y no Sí. para conocer la realidad. O sea que hubo un oportunismo del INDEC en esto, según tu análisis. No del INDEC, sino del equipo económico, ¿no es cierto? Claro, es decir, de que porque depende del Caputo. el que se veía afectado en definitiva, y el que queda afectado es la reputación del programa económico en esto, porque si uno de los principales logros que tiene el oficialismo nacional es el proceso de desinflación, el hecho de no admitir el número de inflación a través de una metodología adecuada, más moderna, actualizada, evidentemente que genera sospechas sobre el ancla principal que tiene el programa económico. Y en realidad eso termina haciendo que la salida de la baña haga recordar a otros momentos del INDEC en los cuales los datos tampoco eran confiables. Porque Kirchnerismo, por ejemplo, claro, Guillermo Moreno. Vamos, la pérdida del nivel de confianza no se va a recuperar si el mes que viene dicen la inflación la vamos a poner en el 2,7. En realidad fue del 2,5, pero ahora levantamos los 2 puntitos que robamos el mes pasado. Claro. ¿Sí? Es decir, ni siquiera eso logra compensar la pérdida de credibilidad. Pero aparte está el REM, ¿no? Que es lo que van calculando de las consultoras privadas. Exactamente, y que releva el Banco Central de la República Argentina, pero el hecho de tener que estar utilizando variables de aproximación porque ni siquiera se cree el propio gobierno el dato que proporciona el INDEC, en realidad es muy pobre. Y bueno, la salida de la baña en realidad representa eso, una pérdida reputacional, una pérdida de gobernanza, una pérdida institucional. ¿Merma es eso, la es imagen. confianza de los mercados de a poco? Y por supuesto eso se va a trasladar al índice de riesgo país. El índice de riesgo país, antes de la salida de la baña del INDEC, estaba 4 y pico. 4,9, 4,8, 4,7, lo demás. Ahora está arriba de 5, casi en 5,10, en 510. O sea que Entonces, la señal claramente, repercutió Sí, en los seguramente. mercados, en los inversores y todo lo que eso significa. Y si se sostiene la pérdida de credibilidad en el tiempo, el daño reputacional va a ser más significativo y el índice de riesgo país lo va a ir recogiendo a eso. Marcando con todo lo que eso significa de Argentina en el mundo, financiamiento, inversiones. Exactamente, etcétera. el número Sí. de la inflación no va a ser creíble, pero el de riesgo país sí. Ujú. A ver si logramos explicar esta pregunta. ¿Qué se esconde detrás de la psicología del 2,9, Daniel? Mira, vos cuando vas a hacer una compra y ves que el precio te dice 199.999, Sí. sabes que en realidad que lo que se esconde por atrás es 200.000. Sí. Es decir, todos sabemos que es 200.000. Sí. El hecho de que sea 199.999 no lo hace más barato. Lo único que lo hace psicológicamente más aceptable por parte del consumidor. Y tomar un 2,9 y no un 3 o algo por arriba del 3 significa en la Es una psicología... analogía del consumidor que va a la verdulería y ve 1,99 con el 2,9 del INDEC, que a lo Exactamente. mejor podría haber, es una especulación que estamos haciendo nosotros, ¿no? Porque- Todos los datos agarran y dicen que la inflación estuvo cómodamente arriba del 3%. Eso dice el relevamiento de mercado de expectativa. No, El- lo dice prácticamente la realidad. Es decir, si vos ves, después de la salida de la baña, Caputo se preocupa por agarrar y decir, no, la inflación daba un 2,5% para señalizar el camino a las agencias consultoras Sí. privadas que dicen, bueno, la inflación la marcamos entre un 2,8, un 2,9, lo demás, Le da una señal le marca al una señal. relevamiento de Pero expectativa de es todo mercado. simbólico. En la realidad, Sí. nosotros sabemos que la inflación ha estado ligeramente por arriba del 3. Con el valor, digamos, con la canasta vieja con la cual se medía, estábamos en un 3,1. Con la canasta nueva podría haber estado en un 3,4 o un 3,5%. Pero el problema no es eso, el problema es que el gobierno logra imponer el relato. Los titulares Sí. no dicen la inflación superó el 3%. No. Todos dicen la inflación fue del 2,9% y eso nos da la sensación de Estamos alivio. dentro del 2. Pero en realidad es lo mismo. 199.999 Que en la no es verdulería- más barato que 200.000. Bien. Si estamos discutiendo la décima
Bien. Si estamos Sí. discutiendo la décima, Es 3, en es realidad es muy pobre el debate. Sí. Ahora bien, hay un dato que dato mata relato, digo, la inflación más baja de la era Milei fue en mayo del 2025 con Sí. el 1,5. De ahí para adelante, salvo una brecha de 2 meses que se repitió, viene subiendo, viene escalando. Exactamente, viene subiendo, viene recuperando posiciones. Si vos ves el dato mes a mes, el dato Sí. mensual, viene incrementándose. Si vos ves el interanual, se ha estabilizado ligeramente por arriba de 30 30, y está entre pico 31, dio. Sí, 32, la 32,4 interanual. el número que dio con este nuevo valor, pero está ahí entre 30 y 35 y se ha estabilizado. El proceso de desinflación es como que se ha detenido. Y al detenerse eso, la gente dice, el ajuste sigue. La tasa de interés está por las nubes. No hay liquidez, como decía la canción de Cachumba, no hay peso, ¿no? Bueno, muy bien. Y dice, y la inflación no frena. ¿No era que la inflación era un fenómeno monetario? Bárbaro. Hay liquidez, la tasa de Bien. interés está alta, hay superávit fiscal. ¿Por qué hay inflación? Se pregunta la gente, y eso no se lo responde el número, no se lo responde el 2,9 o el El supermercado, la 3,5. verdulería, Eso se no lo se- responde la Sí. decisión que él toma todos los días cuando vas a las compras. Bien, ¿y qué se puede llegar a esperar? No estamos a hacer futurología en política en Argentina, en economía es bastante difícil. Apelo a tu experiencia en función, bueno, de este nuevo gobierno libertario que viene con ideas no tradicionales, no conservadores, sí desde lo liberal. ¿Qué se puede esperar? Digo, algunos hablan, vos podés ganar, porque la política se mete, para bien o para mal, ganaste las legislativas de medio término. Macri también ganó Mira, las legislativas de medio término. hay- Y sin embargo, esa teoría, esa praxis de la maldición del tercer año. Sí, yo antes de llevarlo al plano político te lo llevo a un plano práctico. Creo que el problema, más allá del relato y del tema de la metodología de la conveniencia que se trata de imponer dentro del INDEC, el problema es que el índice de precios no es algo teórico. Es El algo- índice de precio es algo sistémico, contractual. En nuestro país las jubilaciones se ajustan por índice de precio. Sí. Las tarifas de los servicios públicos se ajustan por índice de precio. Los alquileres, los bonos que paga el Estado se ajustan, los que tienen la cláusula SER y demás. Hay una enorme cantidad de contratos que van atados a eso. Si el índice no es creíble, el riesgo ya deja de ser solamente un riesgo soberano, un riesgo Sí. país, y pasa a ser un riesgo legal. Sí. Ese es un elemento muy importante. Desde un punto de vista más macroeconómico, salgo de la micro, de los contratos y de las relaciones contractuales, el programa económico hoy en día, en realidad, necesita básicamente 3 pilares, o está sentado sobre 3 pilares de acá al futuro. Bien. La remonetización de la economía, Sí. que la gente vuelva a demandar pesos y no que cuando tenga moneda nacional se vaya a comprar dólares. Necesita sostener la acumulación de reservas por parte del Banco Central y Sí. necesita mantener el superávit fiscal. Pero esos 3 pilares, esas 3 columnas, están sobre una base, y esa base es la credibilidad, es la confianza. Fundamental. Mentir el Sí. índice de precios implica erosionar la confianza, y eso no se recupera dando el mes que viene el índice correcto, porque cuando se pierde la confianza es una pérdida a largo Y el plazo. mercado sabe mucho de confianza, Daniel, ¿no? Me hace acordar un poco a Guillermo Moreno, ¿no? Salvando la diferencia. Daniel, gracias como siempre. No, Hasta al la contrario, próxima. muchas gracias a vos. Nos vamos, hasta la semana que viene, gracias. Let's go music. Here we go. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.